Quiero presentar el segundo panel y final de esta jornada denominado Ética y Rol del Poder Judicial. Dejo con la palabra al moderador de este bloque, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Alejandro Madrid. Bien, buenas tardes. En primer término, hará uso de la palabra el doctor Ricardo Pérez Manrique, quien es ministro de la Corte Suprema de Uruguay. El doctor Pérez, luego de una larga y dilatada carrera judicial en su país, ascendió a la Corte Suprema y desde marzo de 2012 se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, cargo al que accedió por voto unánime de la Asamblea General. Presidió ese alto tribunal durante el año 2016 y es integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, integrando el comité editorial de la misma, que califica técnicamente los trabajos y propuestas que se presentan a la comisión. Se desempeña como docente de curso de posgrado universitario en Uruguay y en el exterior. Ejerció cargo docente en la Universidad de Buenos Aires. También es profesor en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay en Derechos Humanos y dicta clases en los cursos regionales anuales de UNICEF para jueces, defensores y fiscales sobre protección jurisdiccional de los derechos del niño y adolescente. Es autor de numerosos libros y trabajos escritos sobre esos temas de familia, derechos de la infancia y la adolescencia y derechos humanos. Dejo con la palabra al doctor Pérez. Bien, buenas tardes. Mi agradecimiento en primer lugar a la doctora Maggi, nuestra compañera en la Comisión de Ética Judicial, y nuestras felicitaciones por esta iniciativa de realizar una jornada para discutir ética judicial en la Corte de Chile. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en estos temas y queremos destacar que en los últimos tiempos hay un creciente interés de temas vinculados con la ética del Poder Judicial en el contexto de la lucha contra la corrupción. Felizmente en Chile y en Uruguay somos países que no hemos sido afectados sustancialmente por algunos casos que hoy se están ventilando en América y son muy conocidos, pero de todas formas creo que somos dos países que podemos mostrar una forma de trabajar las cuestiones éticas y las cuestiones que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial. La Corte Suprema de Chile es una corte de un gran prestigio en el ámbito internacional y en el ámbito de la Corte de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Dicho esto, y justamente para enmarcar mis palabras, que van a apuntar a absolver este tema de cuál es la relación entre la ética y el rol del Poder Judicial, y ética, rol del Poder Judicial y Estado de Derecho, fundamentalmente. Siempre nos gusta una cita de Perfecto Andrés Ibáñez, que dice que el judicial como tal no responde, obviamente, a la tópica imagen de poder bueno per se que durante tanto tiempo ha difundido de sí mismo. Está sujeto a idénticos riesgos de degradación que el ejercicio por cualesquiera otra instancia, y toda su bondad posible depende del juego eficaz de las garantías, que son formas institucionalizadas de legítima desconfianza frente al juez. Por tanto, es claro que sin garantías procesales, que a su vez presuponen orgánicas, no hay ejercicio del poder constitucionalmente aceptable. Del mismo modo que sin un poder judicial que ocupe el espacio que la Constitución le asigna, no podrá haber democracia efectiva, es decir, de sujetos de derechos. Perfecto Andrés Ibáñez acá nos muestra el papel central que tienen dos cosas: la existencia y la vigencia del Poder Judicial y de un Poder Judicial independiente para el Estado de Derecho, pero también nos habla de la independencia de esos jueces y la importancia de que la cabeza de los sistemas judiciales ejerzan a pleno sus roles constitucionales. La cuestión del Estado de Derecho ha avanzado en consideraciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y allí, cuando se desarrolla la agenda, se dice que el desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad, y la paz y seguridad corren peligro sin un desarrollo sostenible.
La nueva agenda reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, en un Estado de Derecho efectivo y una buena gobernanza a todos los niveles y en instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas. El objetivo 16 del desarrollo sostenible es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuenta. Y concretamente, la meta 16.3 determina que es una meta dentro del objetivo 16, promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Veamos a continuación este diálogo entre ética, Estado de Derecho y Estado, que está señalado desde una cita a la doctrina, está en todas nuestras constituciones y a su vez en este magno documento que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La ética judicial, como se dijo aquí, es aquella parte de la ética que refiere a la situación de quienes ejercen la titularidad del encargo de aplicar el derecho al caso concreto. Entiendo que la actuación del juez, conforme a los estándares éticos, es también una garantía esencial del Estado de Derecho en la ardua tarea de impartición de justicia. O sea que el juez tiene un requerimiento ético que tiene que ver con su propia profesión, pero también creo que hay un derecho del justiciable, de los ciudadanos, a que el juez se ajuste a las conductas éticas exigidas. Estas palabras tienen como propósito el análisis de algunos aspectos que hacen la esencia de la ética judicial, a la vinculación entre el Estado de Derecho, el rol de los sistemas judiciales para su existencia y la necesaria definición y actuación conforme a estándares éticos mínimos. La Cumbre Judicial Iberoamericana ha definido los principios éticos y el perfil de juez. Hay documentos relevantes como el Estatuto del Juez Iberoamericano, que aspira a ser el paradigma o referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los poderes judiciales de la región. La aprobación del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, concebido como un referente básico en sede de ontología profesional para los jueces iberoamericanos. Cumbre, como surge de la reseña efectuada, ha generado dos documentos centrales al respecto, que son el Estatuto del Juez Iberoamericano y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que junto con la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, a mi entender, son un trípode fundamental para orientar la tarea de los poderes judiciales. En la presentación del Código Iberoamericano de Ética Judicial, al definirse el rol del juez, se afirma: cabe recordar que en el Estado de Derecho al juez se le exige que se esfuerce para encontrar la solución justa y conforme al derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia, y que ese poder o imperium que ejerce procede de la misma sociedad que, a través de los mecanismos constitucionales establecidos, lo escoge para tan trascendente y necesaria función social con base en haber acreditado ciertas idoneidades específicas. El poder que se concede a cada juez trae consigo determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común que ejerce poderes privados. La aceptación de la función judicial lleva consigo beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Esto dicen los autores del Código, el doctor Vigo, que está con nosotros, y Manuel Atienza. En este marco, el juez no debe ser sino parecer independiente y hábil en su experticia para resolver los conflictos de derechos, pues proviene de un poder contramayoritario y que no es ungido directamente por el voto de los ciudadanos. En la realización del perfil de juez con los principios y valores que lo acompañan, está en juego nada más ni nada menos que su legitimación y la de todo el sistema judicial que integra. De ello se deduce un nítido perfil del buen juez que podríamos sintetizar en un juez o jueza con las siguientes habilidades y destrezas que se expresan en principios tales como independencia, imparcialidad, deber de motivación de las decisiones,
conocimiento y capacitación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia, honestidad profesional. Un juez que no se conforma con la medianía o simplemente el pasar desapercibido, sino que tiene que tender en todos los actos de la vida profesional a la perfección. Punto de partida del buen juez ya no es el mero aplicador del derecho, modelo que su expresión más pura prácticamente no sobrevivió a los tiempos de su Constitución. Pues el Código Napoleón debió contar con el reaseguro de la Cámara de Casación para asegurar la aplicación homogénea del derecho o nomofilaquia. Hoy el juez, en el marco de cualquiera de las escuelas de la teoría general del derecho, es un verdadero hacedor de derecho con la construcción de la norma para el caso concreto. El buen juez debe conocer un derecho amplio que se integra con un orden jurídico complejo, integrado a través del bloque de constitucionalidad, además de los principios y valores que hacen al Estado constitucional, social y democrático de derecho. Por ello, es menester una formación tendiente a generar las condiciones necesarias para el ejercicio de la facultad de juzgar y de argumentar, sobre todo de manera adecuada, las decisiones que se adopten. La ética judicial es aquella, en consecuencia, de los jueces, que refiere a todos los que imparten justicia desde los lugares más encumbrados de la pirámide judicial hasta los cargos de ingreso en la magistratura. Podemos, a punto de partida, señalar que la ética judicial se define por su objeto, que es el juez, personaje central del derecho, que es a su vez un ciudadano y ejerce una función pública esencial a la propia vigencia del Estado constitucional democrático de derecho. El objeto formal de la ética judicial es determinar cuáles son los requisitos o exigencias imprescindibles para que el ciudadano que ejerce la función de juez tenga como norte principal la excelencia y la mejor y más justa aplicación del derecho. La ética judicial apunta a la excelencia en el ejercicio de la judicatura, lo que se justifica por las especiales circunstancias en que se desarrolla esta profesión. Es decir, en el marco de un sistema judicial es esencial al Estado, en este marco, un sistema judicial que funcione independiente, imparcial, justo, es esencial al Estado de Derecho. Es la garantía última del sometimiento de todos a la ley y al derecho. Es la garantía, vuelvo a repetir, del Estado de Derecho. Es por esa razón que aquellas personas encargadas de tan alta función son sometidos a un estatuto especial respecto del resto de la ciudadanía. Estatuto comprendido por un plexo de deberes y obligaciones en el plano administrativo y funcional que hacen esencialmente al desempeño de la función de juzgar y de ejecutar lo juzgado. A su vez, la profesión de juez significa estar sometido a las reglas y mandatos éticos que, desarrolladas desde hace siglos, se hace efectiva en la región desde la aprobación de una enumeración del tipo mandatos éticos o principios hasta la configuración finalmente de códigos de éticas. Mandatos éticos, y esto ya lo mencionó el amigo Rodolfo Vigo, cuyo cumplimiento se reprocha mediante recomendaciones que tienen por objeto enmendar las conductas y no sancionar en el plano administrativo o disciplinario. Esto no quita, yo hago una distinción, hay mandatos éticos que son puramente éticos, que tienen que ver con aspectos como el relacionamiento con otras personas, como el respeto, como la amabilidad, etc. Pero hay mandatos éticos, como el de la integridad, como el de la honestidad profesional, el de la independencia, el de la imparcialidad, cuya violación muchas veces significa la violación de deberes en otras esferas de responsabilidad. Acá Rodolfo habló de 5 esferas, yo me refiero simplemente a 3. Es decir, una cosa es la responsabilidad penal, otra cosa es la responsabilidad administrativa o la eventual responsabilidad civil. Y a raíz de es decir, ya que estoy en este tema, me parecía interesante señalar un caso que hubo en Uruguay. En Uruguay nosotros, la Corte Uruguaya ha dado valor de acordada al Código Iberoamericano de Ética Judicial.
Entonces, no hay un tribunal de ética específico, sino que la Suprema Corte de Justicia del Uruguay ejerce el poder disciplinario respecto de los jueces. Hubo un caso, hay varios casos, pero hubo un caso que por su notoriedad y por lo claro que ustedes lo van a entender, a mí me parece bastante interesante de relatarles, que es el siguiente. Supongamos un magistrado que tiene muchas causas vinculadas con el pasado reciente o de justicia de transición. En el Uruguay, una vez por año, se hace una marcha pública respecto para que aparezcan con vida los desaparecidos durante la dictadura. Esta magistrada es denunciada como habiendo estado participando en esa marcha. Ella, cuando se le da traslado de la denuncia, manifiesta que si bien estaba físicamente en ese lugar, ella no estaba ejerciendo ningún derecho de expresión o de protesta o de lo que fuere, sino que estaba por una razón circunstancial. Y la Corte lo que hizo fue, obviamente no aplicó ninguna sanción de carácter disciplinario, sino lo que le hizo fue una recomendación que desde el punto de vista ético no era conveniente que un juez realizara acciones en su vida privada que pudieran ser interpretadas como que la estaban llevando a una situación de perder la imparcialidad de asuntos que tenía que juzgar. Y esto me parece, este caso yo lo traigo a colación porque me parece una buena explicación de cómo, pese a que a veces las Cortes tienen la potestad disciplinaria, cómo a veces un mandato ético puede ser invocado por esa autoridad disciplinaria, ya no para sancionar, sino para hacer recomendaciones, para actuar concretamente en el plano de la ética. En el espacio judicial iberoamericano, y a partir del formidable trabajo de Manuel Atienza y Rodolfo Vigo, se ha aprobado y se aplica el Código Iberoamericano de Ética Judicial, componente de un plexo normativo regional que se integra con las normas que ya hemos visto. Como resulta de la exposición de motivos, este código es a la vez el fruto del desarrollo regional de la ética judicial y de un diálogo racional y pluralista en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana que integramos 23 países de Iberoamérica y de Europa. Un compromiso institucional con la excelencia y un instrumento para fortalecer la legitimación del Poder Judicial. La ética judicial nos pone ante el desafío de armonizar los valores presentes en la función judicial. Se afirma por los autores, la ética judicial debe proponerse y aplicarse desde una lógica ponderativa que busca un punto razonable de equilibrio entre unos y otros valores. Si se quiere, entre los valores del juez en cuanto ciudadano y en cuanto titular de un poder cuyo ejercicio repercute en los bienes e intereses de individuos concretos y de la sociedad en general. Esa es la trascendencia social de la labor del juez. Por eso yo digo que ajustarse a los principios éticos, tender a la excelencia, también es un derecho al justiciable. Es una apelación al compromiso íntimo del juez con la excelencia y con el rechazo a la mediocridad. El mandato ético conduce al permanente compromiso con una actitud de excelencia en el relacionamiento con los demás integrantes y participantes del hecho judicial y en el trabajo técnico de perfeccionamiento en la motivación de las decisiones. Por eso, el Código explicita la idoneidad judicial y sus componentes y es un complemento inescindible de las exigencias jurídicas del servicio de justicia y a su vez es un esclarecedor de las conductas judiciales idóneas desde un punto de vista ético. En esa búsqueda y tendencia permanente hacia la excelencia, el Código constituye un respaldo y una orientación para la capacitación permanente del juez y un título para reclamarle a los jueces su cumplimiento y para reclamar a los sistemas la mejor formación para sus actores. En torno a este punto, capacitarse es un desafío permanente de toda profesión y en el caso de los jueces es un imperativo ético en línea con la necesaria demanda de excelencia en su desempeño. En consecuencia, debe brindarse por parte de los sistemas judiciales los medios necesarios y adecuados para la capacitación y para la formación ética. El mejor juez requiere una capacitación de calidad que le brinde todos los elementos necesarios para que pueda llegar a la excelencia técnica y a la excelencia ética. Nos parece conveniente, después de este marco,
hablar un poco de cuáles son los desafíos contemporáneos en el siglo XXI para el ejercicio de la función jurisdiccional. La relación entre jueces y sociedad. La sociedad contemporánea ha vuelto la mirada sobre todas las personas y cargos que tienen alguna incidencia en la vida cotidiana. Así, sectores del Estado que antes tenían invisibilidad en la población, hoy pasan a un primer plano. La sociedad exige a todos por igual, sin apreciar diferencias, defectos o virtudes, exigiendo una conducta y reacción determinada, casi siempre partiendo de una mirada acrítica. A los jueces nos ha alcanzado esta visión de la sociedad, más allá de la materia en que nos desempeñemos y el cargo que ocupemos. Cuando somos observados por la atención colectiva, estamos sometidos al embate mediático igual que otros actores sociales. Nos hemos convertido, tal vez a nuestro pesar, en actores sociales de primer nivel de extensión. Los ejemplos en nuestros países resultan elocuentes. Jueces y medios de comunicación, la revolución de Internet y de las redes sociales. Los formadores de opinión hoy no son únicamente los líderes políticos o espirituales de nuestras sociedades, sino que hoy actúan como formadores de opinión quienes más aparecen en Internet y mejor usan de las redes sociales. Una afirmación en las redes sociales que se vuelve viral hoy vale más que cientos de periódicos diciendo lo mismo. O una pregunta, ¿cuántas sentencias son necesarias para revertir algo viralizado en una red social? Los medios de comunicación social para sobrevivir han debido subirse a la ola para que no los aplaste. Todos los medios tienen portales virtuales en los cuales se ponen en tiempo real las consideraciones de centenares de miles de personas sobre los más diversos temas, además de la información. La demanda de respuestas en tiempo real. En este escenario solamente se consideran válidas las respuestas en tiempo real y si algo se dificulta para los sistemas judiciales justamente es responder en tiempo real. La respuesta judicial está sometida a una liturgia propia, apartada de las cámaras y de las tablets, de notebooks, teléfonos celulares y otros dispositivos. Esa liturgia se denomina debido proceso legal y tiene por exigencia constitucional que estar predeterminada a los acontecimientos, más allá de la urgencia e inmediatez que estos tengan para la opinión pública. Frente a estos desafíos es menester partir de las piedras angulares del Estado de Derecho, de las bases a que ningún país pueda renunciar sin negarse a sí mismo. Pero yo creo que los poderes judiciales no podemos mirar para el costado respecto de este fenómeno. Sé que el Poder Judicial de Chile está avanzando con presencia en las redes y yo creo que los sistemas judiciales tienen que avanzar con presencia en las redes. En mi caso, el año que yo ejercí la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, por primera vez en la historia, el presidente de la Corte tuvo una cuenta de Twitter en la cual ponía todas las actividades que hacía el presidente de la Corte, que hizo el presidente de la Corte a lo largo del año de su ejercicio. Y esto fue muy importante desde el punto de vista de la sociedad. Al punto que hoy, y de esto no me vanaglorio, pero hoy el actual presidente de la Corte también inauguró su cuenta de Twitter. Lo que quiere decir que eso abrió una línea de contacto muy importante con la sociedad. Nuevas áreas de intervención judicial, como medio ambiente, crimen organizado, narcotráfico, tráfico y trato de personas, lucha contra el terrorismo, lavado de activos y financiación del terrorismo, la dimensión transnacional de la globalización. Los sistemas judiciales, al igual que el propio Estado Nacional, se encuentran como eslabones de una cadena global de desafíos que abarcan a toda la humanidad. Esta globalidad, más allá de las aparentes contradicciones de ciertas posiciones en países centrales, exige la máxima cooperación entre los países y allí adquiere un rol central la cooperación jurídica internacional. Abrimos una ventana a la ética en cuanto a las implicancias para el comportamiento de los jueces cuando tienen que prestar cooperación jurídica para enfrentar este tipo de problemas. La pronta y eficiente cooperación jurídica, la actitud comprometida y el necesario nivel de excelencia en la prestación de la misma constituyen horizontes amplificados de la ética vigente para los Estados nacionales. Es decir, yo pongo al juez en situación de tener que prestar cooperación jurídica internacional. Y en un mundo globalizado, sin un juez que actúe conforme a la ética judicial al prestar cooperación jurídica, indudablemente la persecución del delito y la garantía de los derechos a nivel internacional se va a hacer muy complicada. La corrupción. Se encuentra en proceso en varios países de la región el denominado caso Odebrecht, por el cual se ha puesto en conocimiento al gran público la existencia de maniobras de corrupción de autoridades por esta poderosa empresa brasileña. Antes trascendió el caso de los Panama Papers, con implicancias y alcances parecidos no solamente a nivel regional, sino también mundial. Valen las mismas consideraciones realizadas en el numeral anterior.
Pero ante el rol multiplicador y expansivo del fenómeno de la corrupción, corresponde recordar que quienes investigan y pueden llegar a sancionar estas conductas repudiables somos los jueces, con nuestras dificultades y nuestras virtudes o valores éticos que resultan fuertemente puestas en tensión por estos fenómenos. Todos estos desafíos hacen imprescindible una sólida formación ética en los magistrados judiciales y la necesidad del apoyo del resto del Estado para poder cumplir su función de manera cabal. Sobran ejemplos, felizmente, en la región de cómo jueces con sólida formación jurídica y ética e independientes han logrado y logran avances importantes en la lucha contra la corrupción. Lo que se conoce hoy de la misma es el producto de la investigación periodística y fundamentalmente de la investigación judicial. Es menester precaver y estar alerta respecto de la corrupción también en los sistemas de justicia, la que se entenderá como cualquier acción o omisión por la cual los integrantes del sistema judicial se pueden ver influidos negativamente con el propósito de obtener beneficios ilegítimos para las partes en el proceso u otras personas. Estas influencias apuntan a afectar la necesaria independencia e imparcialidad del juez, ya sea actúan sobre la persona del juez mediante presiones políticas o de otro tipo, o por el diseño del régimen de designación disciplinario de promoción de los jueces, o constituyen en sí mismos actos de violación a la conducta ética que afectan a la integridad del juez mediante el soborno, por ejemplo. No es ocioso relevar que las principales virtudes que debe poseer el juez son la libertad en el pensar y en el actuar, la imparcialidad ante influencias externas, ajenas al Poder Judicial, internas, provenientes del propio Poder Judicial o íntimas, las derivadas de sus propias pasiones, prejuicios, preconceptos, rechazos o sensibilidades, y allí aparece el conocimiento jurídico. Estas premisas inspiraron el pensamiento de los primeros constituyentes de nuestras patrias y suponen un legado que no debe olvidarse ni desconocerse en nuestros días. Algunas reflexiones. El siglo XXI, no por casualidad, se inicia con una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América que concede la victoria electoral a quien fue después el presidente Bush. Hoy, en el mismo país, ante el avance del presidente Trump, es una corte estadual que puso freno momentáneamente a la aplicación de un decreto sobre migración. Y es en ese país donde todas las miradas están direccionadas hacia un sistema judicial con fama de independiente y de íntegro. En la región son jueces y juezas con una sólida formación ética que no hesitan en cumplir con su deber y ponen límite a los excesos. Esta es la tecnología. Perdón. En la región son jueces y juezas con una sólida formación ética que no hesitan en cumplir con su deber y ponen límite a los excesos del poder, así como enfrentan a la delincuencia organizada y encarcelan a los corruptos. Hacen efectivos los principios que imperan jurídica y éticamente el ejercicio de la función jurisdiccional o los que yo denomino principios fundacionales. Los sistemas judiciales son parte esenciales del Estado y son los destinatarios más evidentes del objetivo número 16 y de las metas contenidas en el mismo. Sin sistemas judiciales en que los jueces y demás integrantes se ajusten a los principios éticos, no es posible el Estado de Derecho ni el desarrollo sostenible. Es obligación de los sistemas judiciales de disponer sus recursos y planes de desarrollo en función de los objetivos de la Agenda 2030. Se impone un modelo de sistemas judiciales inclusivos que rindan cuentas, que permitan luchar eficiente y eficazmente contra la corrupción en lo interno, sistemas saneados con operadores judiciales honestos y responsables, ajustados en su accionar a los principios éticos. Sistemas en condiciones de aplicar el derecho internacional y el derecho nacional de la manera más eficaz para convertirse en herramienta de combate a la corrupción y proactivos para hacer posible el desarrollo sostenible en la lucha contra la violencia de todo tipo, por un medio ambiente sano, por la afirmación de la igualdad de género, entre otros. En definitiva, debe avanzarse hacia el desarrollo pleno del Estado de Derecho, sin el cual no existe ni libertad ni desarrollo sostenible. Pues el desarrollo sostenible no puede hacerse realidad, dice ONU, sin que haya paz y seguridad, y la paz y seguridad corren peligro sin el desarrollo sostenible. Algunos elementos del Estado de Derecho que resultan rasgos definitorios y condición sine qua non para su existencia. Hablo de separación de poderes, de un poder judicial independiente, de jueces imparciales e independientes, probos, un buen juez. Y quiero recordar, y con esto voy cerrando, unas palabras del maestro Couture, que dice: el juez es el centinela de nuestra libertad.
Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, cuando todas las libertades han sido holladas, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque ya no queda más derecho en esa pobre patria allí perdida. Y estas palabras de Couture me parece que son un buen broche para este tema, ¿no? Entonces, yo termino estas palabras diciendo que es menester profundizar en la preparación de nuestros jueces para que puedan desempeñar su función de acuerdo al estándar del buen juez, preparados tanto en la vida como en el ejercicio de la función para corporizar y hacer efectivos los principios éticos, realizar el valor justicia mediante el adecuado ejercicio del derecho. Reitero la propuesta inicial, el deber ético, respetar y actuar conforme a los mandatos éticos establecidos en los principios del Código, es una garantía esencial para la ciudadanía en el marco del Estado constitucional, democrático y social de derecho. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez. A continuación expondrá el profesor don Rodrigo Coloma. El profesor Coloma es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, presidente de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, juez del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. En la parte docente, es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado del ramo de Introducción al Derecho, también de Argumentación y Análisis Jurisprudencial, director de Investigación, y en esa área la investigación se dirige a la prueba de los hechos, a la argumentación jurídica, a la enseñanza del derecho y a la ética profesional. Tiene numerosas publicaciones, entre las cuales se puede destacar El panorama general de la prueba en el juicio oral chileno, publicación de la Universidad Católica de Temuco, La prueba en el nuevo proceso penal oral, La caída del argumento de autoridad y el ascenso de la sana crítica en la revista Derecho de la Universidad Austral, y Estándares de prueba y juicios por violaciones a los derechos humanos, también en la revista de Derecho de la Universidad Austral. Dejo con la palabra al profesor Coloma. Muy buenas tardes. No puedo comenzar sino agradeciendo la amable invitación a participar en este seminario internacional y en especial a la ministra señora Rosa María Maggi y al comité organizador que tan buen trabajo ha hecho. ¿Qué y cuánto deben saber los jueces? Es una pregunta jurídica, política y, qué duda cabe, también ética. Como pregunta jurídica es relevante para determinar, por ejemplo, el tipo y la magnitud de los saberes exigibles para no ser mal evaluado en proceso de calificación anual, para no incurrir en el delito de prevaricación y para otros asuntos por el estilo. Como pregunta política es relevante para determinar, por ejemplo, el tipo y la magnitud de los saberes de los jueces en términos de proporcionar seguridad a la ciudadanía de que sus asuntos están en condiciones de ser resueltos conforme al derecho vigente. Esto es importante, entre otras cosas, porque en no pocas ocasiones el derecho vigente es tenido en cuenta por los ciudadanos, ya sea en los procesos de negociación contractual o bien en los momentos previos a realizar o abstenerse de realizar una conducta cualquiera. Como pregunta ética,
es relevante para determinar, por ejemplo, los saberes mínimos exigibles para el cumplimiento de los estándares de corrección moral esperable respecto de quienes están a cargo de distribuir cargas o beneficios sobre las personas que participan en un litigio. Por cierto, en lo que sigue, mi atención apunta solo hacia esta última dimensión. ¿Qué y cuánto deben saber los jueces? Es de aquellas preguntas que admiten respuestas rápidas y superficiales, pero que además se llevan bien con respuestas lentas y profundas. Una respuesta rápida y superficial sería, por ejemplo, los buenos jueces deben saber derecho y en grandes cantidades. Una respuesta tan parca como la recién enunciada, por cierto, no soluciona mayormente las cosas. De hecho, de ella emergen nuevas preguntas de no poca complejidad, como es el caso de las que siguen. ¿Qué derecho deben saber los buenos jueces? ¿Basta con saber derecho para ser un buen juez? Y en caso de no ser este suficiente, ¿qué más necesitan saber? ¿Qué se quiere decir con que los jueces deben saber grandes cantidades de derecho? Para hacerme cargo de estas nuevas preguntas, ensayaré una respuesta lenta y con aspiraciones de alcanzar un cierto nivel de profundidad. Temo que esto último no lo lograré. Sin embargo, si logro gatillar en ustedes algunas nuevas preguntas e indagaciones, será para mí una recompensa más que suficiente. Para enfrentar la pregunta ¿qué y cuánto deben saber los jueces? De una manera lenta y profunda, es preciso hacerse cargo previamente de una pregunta más básica. Esto es, ¿qué se espera que hagan los jueces? Según parece obvio, si nos movemos en el terreno de lo práctico, el tipo y cantidad de saberes esperables dependerá de lo que se necesita hacer con ellos. Aun cuando el foco se dirija hacia solo una de las actividades esperadas de los jueces, pero de magnitudes monumentales en comparación con las restantes. Me refiero, por cierto, a la distribución de cargas o beneficios sobre las partes en litigio. La respuesta a dicha interrogante no es en absoluto sencilla. Según es fácil constatar, la comunidad de los jueces, litigantes, académicos y funcionarios que para los efectos que siguen operan como comunidad privilegiada, tiene no pocos disensos al respecto. El Estado, por su parte, no da señales demasiado claras acerca de las expectativas que se ciernen sobre los jueces. Recurriendo a la jerga de los economistas, nos enfrentamos a problemas de costes de agencia. Esto es, fácilmente se producen desviaciones de la gente, es decir, los jueces, respecto de los objetivos del principal, es decir, el Estado. Para los efectos de mera ilustración, baste poner sobre el tapete temas de gran actualidad. ¿Qué se esperaba que los tribunales hicieran en el caso de Nabila Rifo? ¿O en el caso de la solicitud de cambio de sexo de un menor de 5 años? No creo incurrir en riesgo explicativo alguno si sostengo que las expectativas sobre los tribunales de justicia eran múltiples y en una importante medida contrapuestas. Ante un escenario tan incierto, vale la pena considerar una posible respuesta a la pregunta ¿qué se espera que hagan los jueces?, que reconozco oscura y casi vacía. En los minutos que siguen intentaré hacerla más transparente y también dotarla de cierto contenido. De los jueces se espera principalmente que dicten buenas sentencias. A mi juicio, las buenas sentencias son sentencias suficientemente justificadas. Y sentencias suficientemente justificadas son a su vez sentencias en las que se esgrimen las mejores razones disponibles organizadas bajo una estructura argumental culturalmente validada. Una estructura culturalmente validada se produce cuando la sociedad acepta esa argumentación como idónea para resolver un debate entre dos puntos de vista contrapuestos. La estructura argumental que tengo en mente es aquella que establece conexiones precisas entre un soporte normativo legitimado y la decisión que en definitiva se adopte. La estructura argumental es importante porque fuerza al decisor a optimizar el material de trabajo disponible. Dicho de otra manera,
dependiendo de la estructura argumental que utilicemos, no solo llegaremos a resultados diferentes, sino que nuestra forma de pensar será diferente. Investigaciones llevadas a cabo, entre otros, por el psicólogo y Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, otorgan pistas interesantes. Para ilustrar lo que pasa respecto del papel de las estructuras argumentales, él habla de dos sistemas de pensamiento. Habla de un sistema de pensamiento automático y un sistema de pensamiento esforzado. El sistema de pensamiento automático, tal como su nombre lo indica, es aquel que utilizamos sin necesidad de ningún esfuerzo para lograr ciertos resultados. Si nosotros escuchamos, no por mucho madrugar, inmediatamente todos estamos pensando, amanece más temprano, o 2 más 2, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema esforzado, en cambio, requiere de, valga la redundancia, un esfuerzo de parte del agente. No hay que pensar en grandes cosas. Puede ser perfectamente ese sistema esforzado el que nos ayuda a resolver una operación matemática sencilla, como decir cuál es el resultado de 17 por 24. Ahí no lo hacemos automáticamente, ahí tenemos que empezar a pensar de manera algo más profunda. Incluso, por ejemplo, si nosotros estamos estacionando nuestro auto en un lugar estrecho y nos hacen cualquier pregunta, espera, deja estacionar el auto y después te contesto. ¿Por qué? Porque estamos usando este sistema que nos agota nuestras capacidades de producir respuesta. El desafío es cómo nosotros podemos, en el ámbito del derecho, ocupar este sistema esforzado, pero en términos que optimice los resultados. ¿Qué es lo que puede pasar? Muchas veces nosotros, por una cuestión, digamos, de economía, o llamémoslo también de pereza mental, como la que todos experimentamos, buscamos los caminos más cortos para llegar a un cierto resultado, y así podemos funcionar con estereotipos y otros problemas y otras, en el fondo, formas de razonamiento que no optimizan ese material que nosotros utilizamos. Entonces, eso, digamos, es un desafío que, a mi juicio, impone esta obligación de dictar sentencias justificadas. No es solo que vayamos a llegar a un texto distinto, sino que la misma fase de producción del texto nos va a hacer que hagamos cosas distintas. Si se asume que los jueces deben fallar conforme a derecho, al menos así lo entiendo yo, cabe entender que el soporte normativo de sus sentencias justificadas sea el derecho que la comunidad, que he llamado privilegiada, se encarga de optimizar. Luego de este breve rodeo, podemos abordar más directamente la pregunta acerca de qué derechos deben saber los jueces. La respuesta, por cierto, dista de ser obvia. En el Código Iberoamericano de Ética Judicial, también conocido como el Código Modelo, como bien se sabe, se dedica un capítulo completo al conocimiento y capacitación de los jueces. Se trata del capítulo 4, que consta de 7 artículos. Por el momento centraré la atención solo en una de sus disposiciones. En el artículo 29 se dice: el juez bien formado es el que conoce el derecho vigente y ha desarrollado las capacidades técnicas y las actitudes éticas adecuadas para aplicarlo correctamente. Una lectura medianamente cauta de la disposición recién reproducida permite inferir que los jueces se encuentran exentos de la obligación de conocer al menos el derecho no vigente, en cuanto categoría opuesta a la de derecho vigente. Sin arriesgar demasiado, puedo afirmar que el derecho no vigente sería un conjunto de enunciados de estatus prima facie jurídico, pero que no es susceptible de ser aplicado en aquellos casos que corresponde conocer a los tribunales de justicia por razones que se vinculan principalmente a la variable tiempo. La determinación del derecho vigente o no vigente nos remitiría entonces a problemas de derogación, de ultraactividad, cuestiones que aquí no trataré.
Pero volvamos al artículo 29. En él se sostiene que para aplicar correctamente el derecho vigente se requiere haber desarrollado capacidades técnicas y actitudes éticas. Con ello se vislumbra la complejidad propia del derecho vigente. Sobre este punto vale la pena detenerse un momento, pues podría arrojar pistas acerca del derecho que deben saber los jueces. Una concepción simplista acerca de lo que es el derecho reduce a este a los textos producidos por el legislador, concebido en un sentido muy amplio. Esta concepción es la que pareciera haber estado en boga en los albores del movimiento de la codificación. Famosas son las reclamaciones de algunos personajes en orden a que la actividad interpretativa de la doctrina y de la propia judicatura debía reducirse al mínimo o incluso desaparecer. El paso del tiempo se ha esmerado en dejar en evidencia que saber derecho es mucho más que conocer códigos, lo que por lo demás al día de hoy se encuentran disponibles con solo un par de clics en el computador. No necesito extenderme sobre ello. El derecho es una práctica social en la que intervienen muchos sujetos que asumen diferentes roles. Así, la determinación de lo que es el derecho depende en gran medida del consenso que al respecto se produce entre los miembros de la comunidad conformada por jueces, litigantes, académicos y funcionarios. Aquella es la que decide cuáles son los textos, los discursos o las prácticas determinantes de lo que se debe, de lo que no se debe o de lo que se puede hacer. En esa línea, no es de extrañar que un filósofo del derecho, tan lúcido como lo fue Alf Ross, haya sostenido hace casi ya 60 años que la fuente del derecho son el conjunto de factores o elementos que ejercen influencia por parte del juez de las reglas en que éste basa su decisión. Vale la pena considerar que el asunto que aquí preocupa, qué derecho deben saber los jueces, o más sencillamente qué es el derecho, se asemeja bastante al que preocupa a otras comunidades disciplinarias, en lo que atañe a las condiciones de éxito de sus teorías o actividades que a diario practican. A propósito del progreso científico, casi de manera coetánea con Alf Ross, el historiador y filósofo de la ciencia Thomas Kuhn defendió con bastante éxito la idea de que la aceptación o rechazo de las nuevas teorías científicas no depende de su mayor nivel de corrección sobre las teorías que les preceden, sino del nivel de acogida que aquella provoca en la respectiva comunidad disciplinaria, es decir, en lo que digan los físicos, los químicos o los biólogos. Acorde a lo señalado, para identificar cuál es el derecho que deben conocer los jueces, o si se prefiere, cómo se dirime el problema de la fuente del derecho, es importante prestar atención a las interacciones o intercambios que se producen entre jueces, litigantes, académicos y funcionarios. Aquellos forman una comunidad de intereses cuyas relaciones contribuyen a hacer más sofisticado el material disponible para desempeñarse en más o menos un mismo campo de trabajo. Así, por ejemplo, las sentencias se ven enriquecidas por los planteamientos de los litigantes, en la medida que estos hagan bien su trabajo, como también por los textos de los académicos, bajo la condición que apunten de lleno a la clase de problemas de los que deben hacerse cargo los jueces. A su vez, los argumentos de los abogados y de los académicos se ven fortalecidos cuando toman en consideración el razonamiento vertido por los jueces en sus sentencias. Con todo aquello, se acorta la a veces preocupante brecha entre el derecho en los libros y el derecho en acción. Esto último resulta consistente con lo estipulado en el artículo 34 del Código Modelo, pues en este se indica que el juez debe esforzarse por contribuir con sus conocimientos teóricos y prácticos al mejor desarrollo del derecho y de la administración de justicia. Al examinar los intercambios entre jueces, litigantes, académicos y funcionarios concernientes a lo que adquiere el estatus de derecho vigente, hay que considerar entonces las disposiciones del legislador en sentido amplio, incluso texto de derecho internacional. Las sentencias más exitosas en lo que respecta a atribuir significado a disposiciones legisladas o a colmar lagunas lógicas o axiológicas, como también los desarrollos doctrinales que en ocasiones exceden de lo que se dice en el espacio delimitado por nuestras fronteras y que hoy es promovida más que nunca por el fenómeno de la globalización. Es importante tener en consideración que los aportes surgidos
de la interacción de los participantes ya aludidos no tienen la misma fuerza, o lo que viene siendo casi lo mismo, admiten ser jerarquizados. Un fenómeno interesante y que a mi juicio permanece casi inexplorado es que dependiendo del sector del ordenamiento del que se trate, las fuentes del derecho mutan de manera considerable. Aquello obedece al disímil prestigio que se reconoce a diferentes textos y prácticas. Así, por ejemplo, frente a un texto normativo que a estas alturas cuenta con escasas credenciales, como es la parte general del Código Penal, es fácil vislumbrar que en muchos espacios que pretende regular sea derrotado de manera casi apabullante por lo que dice la doctrina, la cual por lo demás es solo parcialmente local. Parafraseando a Jean-Pierre Matus, importa saber lo que dicen los alemanes. Un fenómeno diferente ocurre en el ámbito del derecho civil, en el que pese a contar con una dogmática bastante desarrollada, se sigue tratando de manera extremadamente diferente al Código de Bello. La situación, en cambio, es muy distinta en el derecho laboral, en que lo que se plantea en el Código, bastante joven si se le compara con el resto, y en una doctrina que no siempre es abundante y alineada, carece en ocasiones de la fuerza necesaria para contener pretensiones de justicia material. Se teme que en caso contrario no se haría suficiente eco de las demandas sociales. Es momento de pasar a una pregunta que desde hace rato nos está esperando. ¿Cuáles son los saberes extrajurídicos que se espera dominen los jueces? El reloj no ha avanzado nada por si acaso, así que no es culpa mía, así que ni un minuto desde que partí. Conocer el derecho vigente no es suficiente para ser un buen juez. El Código Modelo da cuenta de ello. En su artículo 30 se plantea que la obligación de formación continua de los jueces se extiende tanto a las materias específicamente jurídicas como a las saberes y técnicas que puedan favorecer el mejor cumplimiento de las funciones judiciales. A pesar de sus pretensiones de clausura, o dicho de manera menos elegante, de contención frente a las ocasionales arremetidas de los intrusos, el derecho constituye un sistema abierto en muchos de sus flancos. Todas estas ventanas, si bien constituyen un desafío a sus pretensiones de certeza, permiten hacerse cargo de múltiples dificultades que, al menos en los tiempos que corren, parecen difíciles de eliminar. Un brevísimo listado de problemas sería el siguiente. El derecho tiene lagunas normativas. Esto es, no ofrece soluciones para algunos casos que exigen respuesta en la vida de los individuos. Los litigantes, los académicos, los funcionarios y los mismos jueces construyen lagunas axiológicas, es decir, no se resignan a tomar las respuestas que ofrece el ordenamiento jurídico cuando aquellas les parecen valorativamente insatisfactorias. El derecho es impreciso. Esto es, aun cuando en principio haya respuestas, las posibilidades ofrecidas son múltiples y por ende se requiere hacer elecciones. El derecho tiene contradicciones. Esto es, alguna de las respuestas que ofrece frente a distintos problemas son incompatibles entre sí. Para desenvolverse en un escenario como el recién dibujado, y que dicho sea de paso, difumina, al menos por el momento, el fantasma de la automatización que tanto nos preocupa a los abogados, es preciso recurrir a otros saberes. En otras palabras, la ausencia de respuestas que no se encuentren jurídicamente legitimadas no constituye en absoluto una autorización para dar rienda suelta a la intuición o al sentido común. Sobre los jueces se cierne una obligación de maximizar las posibilidades normativas disponibles en el campo en que operan. En caso contrario, perdería gran parte de su sentido la exclusividad que se le reconoce en la ejecución de ciertas tareas. Esta obligación de maximización se vincula a lo que un rato más atrás referí como operar con un sistema de pensamiento esforzado. Pondré como ejemplo un sector del ordenamiento al que he dedicado varios años de trabajo académico. Me refiero al derecho probatorio. Como se sabe, en lo que atañe a la tarea de valorar la prueba, el ordenamiento jurídico ha tendido hacia el minimalismo, es decir, se ha enfilado preferentemente hacia el modelo de la sana crítica, que para su constitución requiere solo de un par de artículos.
El modelo de valoración de la prueba conforme a la sana crítica, como se sabe, difiere del modelo de la íntima convicción o de la libertad absoluta de prueba. El modelo de la sana crítica implica una remisión a otros saberes legitimados socialmente. Así, el modelo de la sana crítica implica conocimientos básicos, y a veces no tan básicos, en cuestiones que tratan disciplinas tan variadas como lo son la antropología, la psicología, la epistemología, la medicina, la teoría de la decisión racional o la teoría de las probabilidades. ¿Cómo si no podría operarse de manera diferente con los conocimientos que se producen en el campo de la ciencia o identificar aquellos que llamamos las máximas de la experiencia? Los buenos jueces entonces deben gozar de un abanico amplio de saberes, o dicho en menos palabras, deben ser ilustrados. Un punto más en las expectativas sociales de las que deben hacerse cargo los jueces es el siguiente. Las personas que participan en un litigio esperan ser escuchadas, y ello va aparejado a la posibilidad de influir más allá de que en el caso concreto no lo logren. Hay estudios que revelan que quienes reciben respuestas adversas están más dispuestos a acatar voluntariamente lo ordenado si su experiencia con la justicia no ha sido una experiencia desagradable. Es decir, ellos sienten que fueron debidamente tomados en cuenta. Su experiencia sería la opuesta a la del señor K en el proceso. En ocasiones, hacer que la experiencia de la justicia no sea desagradable implica expandir las fronteras del discurso estándar, sin, por cierto, salirse de aquel. Las expectativas sociales que vale la pena considerar se pueden reconstruir de una manera bella, podríamos decir. Para tales efectos, tomaré la primera y la última estrofa del poema If, que Rudyard Kipling dedica a su hijo John a fines del siglo XIX. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte en la espera. O si siendo engañado no respondes con engaños. O si siendo odiado no incurres en el odio. Y aún así no te das de bueno ni de sabio. Si puedes hablar a las masas y conservas tu virtud. O caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte. Si todos pueden contar contigo pero ninguno demasiado. Si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más será su nombre, hijo mío. Cierro el paréntesis. Vale la pena considerar ahora lo expresado en el artículo 28 del Código Modelo. La exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de los jueces tiene como fundamento el derecho de los justiciables y de la sociedad en general a obtener un servicio de calidad en la administración de justicia. Conforme a lo expresado, deben abrirse algunas ventanas del a veces fuertemente encapsulado discurso del derecho y así dar cuenta de que se cuenta con el respaldo argumentativo necesario para sobreponerse a los desafíos que se le hacen desde fuera. Paso a la última de las interrogantes. ¿Cuánto derecho y de otros saberes deben dominar los jueces? Hasta el momento parece que un buen juez se asemeja al juez Hércules de Dworkin. Para no llegar a esas exageraciones es preciso matizar el quantum de los saberes esperados de los buenos jueces. Una disposición del Código Modelo que de manera indirecta permite esbozar una salida al problema es el artículo 31 del Código Modelo, en el que se dice: el conocimiento y la capacitación de los jueces adquiere una especial intensidad en relación con las materias, las técnicas y las actitudes que conduzcan a la máxima protección de los derechos humanos y al derecho de los valores constitucionales. La vía de solución entonces es indirecta, dado que en aquella disposición se reconoce la posibilidad de distintos niveles de dominio de saberes jurídicos y extrajurídicos. Se podría recurrir probablemente a la neurociencia para dar cuenta de requerimiento de disponibilidad de saberes de los jueces. La neurociencia podría darnos, por ejemplo,
indicaciones acerca de distintas zonas del cerebro donde se depositan nuestros recuerdos. Pero no nos vayamos a eso. Mucho más fácil es sencillamente plantear que hay asuntos que las personas tenemos todo el tiempo disponibles. Saber que las personas todo el tiempo los tenemos disponibles, nuestro nombre, nuestro número de RUT, etc. Hay otros que admiten que llevemos a cabo un ejercicio de recuperación de los saberes haciendo uso de ciertas pistas, el argumento de una película que vimos tiempo atrás, etc. E incluso algunos para los cuales tendremos que reestudiar, pero teniendo suficiente claridad acerca de lo que tenemos que revisar. Acorde a lo señalado, en cierto orden de cosas, los jueces deben tener conocimientos actuales, es decir, conocimientos que de manera autónoma pueden utilizar sin necesidad de recuperarlos desde zonas mentales en que pudieran estar depositados. Pensemos, por ejemplo, en lo que atañe a la conducción de audiencias. Los jueces que operan en el curso de una audiencia no debieran en esos momentos consultar textos acerca de lo que deben hacer. Distinto es el caso de la redacción de una sentencia, sobre todo si no es un caso de rutina. No hay problema que en esos momentos se refresquen saberes que el paso del tiempo a veces lentamente ha ido oxidando, o incluso que aquella sea la oportunidad para estudiar algunos problemas de elevada complejidad con mayor profundidad. El asunto es que el tiempo que demanda esa tarea no implique un retraso a la oportuna reacción que de ellos el sistema de adjudicación espera. Pero tal vez no hay que preocuparse demasiado. Jan Neruda decía de sí mismo, lentísimo de contestaciones ocurrente años después. Una postilla final respecto a las distintas concepciones del derecho que legítimamente pueden sostener los jueces en escenarios en que no es del todo preciso lo que de ellos se espera. La idea de justicia como un valor que conserva independencia de lo que dice el derecho vigente indudablemente impregna las prácticas jurídicas. Yo me muestro cauto al respecto y en mi lista de preferencias las sentencias argumentativamente justificadas se sitúan muy por sobre las materialmente justas. Sin perjuicio de ello y en un ejercicio de empatía hacia quienes piensan distinto que yo, es preciso tener en cuenta que el alejamiento exitoso del derecho formalmente vigente requiere también de conocimientos muy profundos respecto de lo que en él se dice. Ello porque deben demostrar que los cursos alternativos de acción que propugnan, sobre todo en casos difíciles o trágicos, superan en sus bondades a las mejores lecturas posibles del derecho vigente. Termino con un dulce desafío. El fluido dominio de los saberes esperables de un buen juez tal vez lleve a que el día de mañana se refieran a ustedes al igual que con Lord Atkin hizo una de sus hijas. Lord Atkin fue uno de los jueces que falló el famoso caso Donnelly versus Stevenson, que se hizo cargo de las repercusiones jurídicas del hallazgo de restos de caracol en una cerveza de jengibre. Esa sentencia ha marcado el sistema de responsabilidad por daños en el sistema inglés. Esto dicen de Lord Atkin. Entiendo que su fortaleza como abogado no residía en su poder de oratoria, sino en el razonamiento y persuasión de los argumentos por medio de los cuales trataba de convencer al tribunal acerca de su punto de vista. Continuó utilizando sus poderes de persuasión cuando se desempeñaba como miembro del Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores, y llegaría a su hogar y diría que creía que había convencido a uno de sus hermanos de su parte, o que fulano de tal todavía no está convencido, pero creo que mañana se convencerá. De seguro convenció a su familia de que él tenía la razón, cuando nos presentaba los hechos de un caso y nos preguntaba de qué pensábamos al respecto. Su manera de presentar el problema fue tal que nunca existió ninguna posibilidad en nuestras mentes que la otra parte pudiera haber tenido en qué basarse. Un juez que domina los distintos saberes de los que hemos hablado puede llegar a tal estado. Muchas gracias. Bien, ahora viene una ronda de preguntas que pueden hacer a los expositores. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Esta es la oportunidad.
no voy a perder la oportunidad con un colega de debatir alguna cuestión más teórica. No, tu pregunta inicial, de algún modo, me trajo a colación aquel título del célebre artículo de Dworkin, deben los jueces saber filosofía del derecho, ¿no? Y como no apuntaste directamente a eso, pero hablaste de teoría del derecho, así, a ver, lo que me gustaría es que justamente frente a una mirada escéptica respecto a la filosofía jurídica, que por otro lado padecemos cotidianamente los que nos dedicamos académicamente a ella, es decir, ¿cómo podrías defender la necesidad de la filosofía del derecho como un saber que necesitan los buenos jueces? ¿Cómo me convencerías a mí, un escéptico, al respecto? A ver, si uno analiza los saberes disponibles en el espacio de lo jurídico, tenemos un conjunto de discursos y textos que llaman bastante la atención, que es la dogmática jurídica. La dogmática jurídica tiene la pretensión de optimizar el material disponible. Parte del supuesto de que el legislador es racional, parte del supuesto que el legislador es justo, parte del supuesto que el legislador es preciso, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente hace al legislador decir cosas que en realidad no dijo. Entonces, la dogmática jurídica permite ir, digamos, más allá del texto original y a veces implica la supervivencia de ese texto por el tiempo. ¿Por qué no cambia el Código Penal? El Código Penal no cambia porque tenemos una dogmática que suple al Código Penal. No es necesario. Con la dogmática que tenemos es suficiente, aun cuando se reconozca que el texto del Código Penal está muy obsoleto. Entonces, la dogmática jurídica cumple una función importante. La dogmática jurídica blinda un espacio de discusión, nos hace aparecer las soluciones como coherentes, nos hace aparecer el sistema como completo, etc. A mi juicio, cuando la dogmática jurídica hace bien su trabajo, la teoría del derecho puede mantenerse replegada. Si tenemos una muy buena dogmática, que operen ahí. Yo creo que la dogmática jurídica tiene que estar aguijoneando a la dogmática cuando ella está dando pasos más allá de lo permisible. Entonces, el juez, a mi juicio, debe saber teoría del derecho básicamente como una forma de precaver los excesos en que pueda incurrir una dogmática jurídica no del todo justificada. Ahora, tenemos que pensar que la comunidad de esta que hablo de jueces, litigantes, académicos y funcionarios opera bajo la estructura de la división del trabajo. Eso es lo que permite llegar mucho más lejos. Los jueces, digamos, por muy brillantes que sean, si no tienen un apoyo de su comunidad, no van a poder hacer tan bien sus cosas. Entonces, de alguna manera, esta subcomunidad les permite hacer el trabajo en un poco menos tiempo. La teoría del derecho, insisto, ayuda básicamente como una señal de alerta sobre cuestiones que no funcionan del todo bien, y hay áreas en que la dogmática no funciona bien. Por lo tanto, ahí, a mi juicio, tenemos mucho espacio en el cual se puede colonizar. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Profesor Coloma,
yo tengo una duda respecto a cuánto derecho es lo que deben conocer los jueces, porque tengo más o menos claro que el derecho nacional, todo lo que venga del sistema interamericano, pero últimamente me he dado vuelta en la cabeza con lo de la pluriculturalidad y la cantidad de migrantes que hay, que tanto debiéramos conocer del derecho extranjero. ¿Tiene alguna visión, alguna postura a ese respecto? A ver, la pregunta obviamente tiene su complejidad y a la vez es muy interesante. Yo en alguna parte deslicé esto del temor a la automatización. ¿Por qué los abogados y los jueces tenemos temor frente a la automatización? Bueno, por una razón muy sencilla, porque si se automatizan nuestras funciones, vamos a tener que buscar un nuevo trabajo. Los jueces y también los abogados tienen que hacerse cargo de dar respuestas de mayor sofisticación de la que pudiese construir alguien que no es especialista en derecho. No nos engañemos. La gente que no estudia derecho muchas veces es capaz de estudiar un problema y llegar a soluciones bastante parecidas. Estas viejas palabras de Cicerón, aunque yo sea hombre ocupadísimo, dadme 3 días y me convertiré en jurisconsulto, algo de cierto tiene. Bueno, Cicerón también tenía su ego. Los jueces y los abogados tienen que demostrar por qué ellos conservan la exclusividad de un campo de trabajo. Para no sucumbir, digamos, a la modernidad, sus respuestas van a tener que ir haciéndose cargo de ese tipo de demandas. Ahora, yo creo que en ese orden de cosas, por ejemplo, cuando estamos hablando de derechos extranjeros, hay una responsabilidad muy alta de parte de los abogados. Los abogados, en el fondo, en ese caso, deben hacer un esfuerzo para ilustrar adecuadamente cuál es la mejor solución normativamente hablando para ese caso. Los jueces, por su parte, deben disponer de los filtros necesarios para distinguir los buenos y los malos discursos. Por supuesto que no podemos pensar que el juez va a saber todo el derecho extranjero. Eso es iluso, ¿no? Pero sí, puestos en una situación puntual en que deben aplicar normas de derecho extranjero, ser capaces de salir del paso de manera airosa. Pero ahí también está la cuestión de la distribución del trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, parece bastante difícil dar cumplimiento a la última frase del programa, que es un breve comentario ante tanta erudición que han demostrado estos brillantes panelistas. Pero solamente me limitaré a decir que en realidad esta jornada me ha ratificado mi vocación de juez, en cuanto el Código Iberoamericano de Ética Judicial entiendo que nos proporciona las directivas para un correcto desempeño del cargo que tenemos. Todo lo que se ha expresado acá resulta también necesario para pensar el futuro. Todo lo que se ha señalado en cuanto a la legitimación nuestra como magistrados, no solo sobre la base de un decreto de nombramiento, sino que sobre la base del desempeño de la función, la motivación para hacer accesible la justicia a los justiciables y al público en general, de una manera que no signifique una opinión negativa por parte de ellos, que también se ha expresado acá, y todo lo que significa la modernidad en cuanto a las redes sociales, la transparencia, lo que ha señalado el doctor Pérez en cuanto a la invisibilidad que teníamos los magistrados antes y ahora expuestos
al conocimiento público, al conocimiento a través de las redes sociales, a través de la opinión de la gente, realmente más nos deja inquietud y también pensar cómo vamos a desempeñar nuestra función ante ante estas nuevas realidades de carácter social. Los argumentos que explicita el profesor Coloma me parecen muy valederos en cuanto a cómo desarrollamos nuestra función y el conocimiento del derecho que debemos tener vinculado con áreas que no son ajenas, pero que también debemos conocer. Así es que encuentro que este seminario ha sido muy provechoso, por lo menos en mi opinión, y entiendo que para todas las personas, no solo los magistrados, sino que abogados y todos los que circundan este entorno de la Administración de Justicia. Y con esto pienso que, dando los agradecimientos a la comisión organizadora, ponemos punto final a este Seminario Internacional de Ética Judicial. Muchas gracias. Gracias, ministro. Un aplauso fuerte, como se escucha, para el panel. Agradecemos a todos los panelistas, a todos los moderadores, a los asistentes, obviamente, y les recordamos que desde mañana podrán encontrar el seminario íntegro en la página del canal de televisión del Poder Judicial, www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Sí, no. Señora Rosa María Maggi, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.